La historia del hombre es la historia de la guerra, pero el presidente Donald Trump cree que su nueva Junta de Paz finalmente traerá la paz mundial que la humanidad ha estado buscando durante 6.000 años. Descubra por qué esta iniciativa de paz está condenada al fracaso. A continuación, en La llave de David con Gerald Flurry. El mundo está dormido. El mundo no sabe lo que está a punto de suceder. El mundo sigue como si las cosas fueran a continuar tal y como están. Y yo les advierto que no será así. Solo hay una autoridad que puede decirnos lo que va a suceder, que puede darnos la causa de lo que ha sucedido y lo que sucederá en lo que a eso se refiere. Y ese es el libro que llamamos la Santa Biblia y sus profecías. El mundo ha intentado todo lo que el hombre puede concebir para tener paz mundial. Han trabajado por la paz mundial, han luchado por la paz mundial, se han esforzado por la paz mundial. Hace algún tiempo, existía la Sociedad de las Naciones y también el Pacto de París. Y después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron las Naciones Unidas y también la Corte Internacional de Justicia. Pero nada ha traído la paz mundial. Se suponía que la Primera Guerra Mundial sería la guerra que acabaría con todas las guerras, pero no acabó con ellas. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, y también se dijo que acabaría con todas las guerras. Pero de hecho han ocurrido más de 140 guerras desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Este libro, la Santa Biblia, dice que no conocen el camino de paz. Ese es el difunto Herbert Armstrong en 1983, diciendo que el mundo está dormido. Y luego contando la historia, el legado del hombre, la historia de la guerra, más o menos. ¿Y por qué? Bueno, porque, como él dijo, y basó su afirmación en la autoridad de la palabra de Dios, la humanidad simplemente no conoce el camino hacia la paz. Están escuchando a Stephen Flurry, y esto es La llave de David, y les agradecemos que nos acompañen en el programa de esta semana. El camino de paz. Eso es del profeta Isaías, Isaías 59 y versículo 8. Y luego Pablo retomó ese mismo tema en Romanos 3, diciendo que simplemente no conocemos el camino de la paz. Y así está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ese mensaje, esa advertencia recorre toda la Biblia. Y por supuesto, Herbert Armstrong, a lo largo de sus 57 años de ministerio, trajo esa advertencia de Dios. Dijo que vamos por el camino equivocado, por el camino de Caín. Vamos por el camino de este mundo. Vamos por el camino del Dios de este mundo. Gálatas 1 y versículo 4 dice que este mundo actual es malo. Y la razón es que existe un mundo espiritual real. Segunda de Corintios 4:4 dice que Satanás es el Dios de este mundo. Si miran otros versículos como Primera de Juan 5 y versículo 19, dice que todo el mundo está bajo el maligno. Esa es la valoración de Dios. Ahora bien, los seres humanos, como dijo allí el señor Armstrong, lo hemos intentado todo para lograr la paz, para traer la paz entre las naciones, en la familia, en las comunidades, en cada nación. Miren cuánta división hay. Ahora estamos hablando de la Junta de Paz. Y les mostraré un clip sobre eso en un segundo, pero a lo largo de toda la Biblia, la valoración de Dios es que hay maldad, hay mal, y esto es de lo que deben salir los verdaderos cristianos. Segunda de Corintios 6 y versículo 17, salgan de este mundo, y Dios los recibirá. Apocalipsis 12 y Apocalipsis 20 hablan de Satanás engañando a naciones enteras. En el caso de Apocalipsis 12, dice que todo el mundo está engañado. Eso concuerda con lo que dijo el señor Armstrong al principio de ese clip. El mundo está dormido. El mundo no ve lo que se avecina. El mundo está engañado. Recientemente hubo una conferencia en Davos. Supongo que es la conferencia anual. Todos los líderes mundiales se reúnen. Y, por supuesto, la administración Trump había estado hablando de la Junta de Paz algunos meses antes, pero fue en Davos cuando anunciaron la Junta de Paz. Presentaron la carta. Creo que había 20 líderes mundiales en el escenario y todos la firmaron. Y se convirtió en una nueva organización internacional, supongo. Y va a trabajar quizá junto con la ONU o quizá separada de la ONU. Aún no lo sabemos con certeza. Acaba de empezar. Pero esto es lo que el presidente Trump dijo para iniciar. Como todos pueden ver hoy, los primeros pasos hacia un futuro más brillante para Oriente Medio y un futuro mucho más seguro para el mundo se están dando ante sus propios ojos.
Juntos, estamos en posición de tener una oportunidad increíble. Ni siquiera la llamo oportunidad. Creo que va a suceder. De poner fin a décadas de sufrimiento, detener generaciones de odio y derramamiento de sangre y forjar una paz hermosa, eterna y gloriosa para esa región y para toda la región del mundo. Porque yo llamo al mundo una región. El mundo es una región. Vamos a tener paz en el mundo. Y vaya si sería un gran legado para todos nosotros. Todos los que están en esta sala son estrellas. Tendremos paz en el mundo. Bueno, de hecho, eso es cierto, pero solo Dios puede traer la paz. Y eso también está establecido en las Escrituras. Por la autoridad de Dios, podemos saber que Jesucristo es el príncipe de paz, como dice en Isaías 9. Solo Dios puede traer la paz. Como dijo el señor Armstrong, el hombre lo ha intentado todo tipo de unión, organización, lo que sea. Se ha intentado reunir a estos organismos de élite tan sofisticados con representantes de todo el mundo, algunos de los mejor educados, y sin embargo seguimos teniendo guerras, como escribimos en la revista La Trompeta, o al menos en nuestro sitio web. Por cierto, pueden obtener la versión impresa si llaman hoy a nuestros operadores y piden una suscripción gratis de 1 año a La Trompeta. Tiene las noticias de mañana hoy porque basa sus artículos en la profecía bíblica. Nuestros escritores examinan la Biblia, buscan la autoridad de Dios, buscan y ven lo que Dios dice sobre el corazón humano o la mente humana. Y este pequeño folleto que tenemos aquí, lo que la ciencia no puede descubrir sobre la mente humana, disponible en inglés. Esta es una de las razones por las que hay tantos problemas en el mundo. Porque las mentes chocan por todas partes. Hay ideologías opuestas por todas partes. Y así, cada vez que el hombre intenta unir a las naciones o grupos, se inicia, y lo que escucharon allí del presidente Trump fue básicamente el primer día. Pero no se puede entrar en una temporada de fútbol y declararse ganador del Supertazón antes de comenzar el primer partido, antes del primer juego. El tiempo lo dirá. ¿Estamos entrando en una era de paz eterna? Eso significa para siempre. No mientras la civilización humana esté sometida al Dios de este mundo, Satanás, el diablo. Pero por suerte para nosotros, Apocalipsis 12 dice que su tiempo está por terminar. Su tiempo es corto, y entonces el príncipe de paz regresará a la tierra y traerá la paz. E increíblemente las naciones de este mundo lucharán contra ello. En el artículo de La Trompeta al que hice referencia dice: la verdad es que el legado del hombre es la guerra. Es el camino de Dios el que trae la paz. La Biblia advierte una y otra vez que el hombre no puede tener paz a menos que siga el camino de vida de Dios, a menos que obedezca las leyes de Dios. Jeremías 8 y versículo 11 dice que van a declarar paz, paz cuando no hay paz. Eso es lo que está pasando. Tenemos que darles la verdad, la palabra de Dios. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La palabra de Dios es verdadera. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, les sobrevendrá una destrucción repentina. Cuando hablan sin cesar de la paz, es cuando realmente debemos estar sobrios y preparados para lo que viene, porque la Biblia, la teología del Nuevo Testamento, por cierto, dice que se avecina una destrucción repentina. Jared Kushner también estuvo allí para dar inicio a la Junta de Paz, y esto es lo que dijo. Clip 3. Veo a mucha gente tratando de agravar las cosas, criticando a Israel o a los israelíes criticando a Turquía o Qatar. Solo cálmense por 30 días. Creo que la guerra ha terminado. Hagamos todo lo posible por trabajar juntos. Nuestro objetivo aquí es la paz entre Israel y el pueblo palestino. Todo el mundo quiere vivir en paz, con dignidad. Enfoquémonos en promover a los que están trabajando para construirla, como Ali y su comité. Enfoquémonos en las historias positivas y calmémonos. Pasemos página. Y si creemos que la paz es posible, entonces la paz realmente puede ser posible. La Junta de Paz, el grupo que va a presidir la reconstrucción de Gaza para convertirla en un paraíso vacacional, ese es el plan. Y sin embargo, en esa junta está Turquía. Turquía está representada, está Qatar, y ambos estados apoyan a Hamás. Hamás. Y Hamás ahora mismo se está reconstruyendo. Se está rearmando, se está recuperando de haber estado a punto de ser destruido.
Pero eso no sucedió, y solo han pasado 2 años desde el 7 de octubre. No creo que cuando entraron en Israel para masacrar a 1.200 judíos estuvieran pensando en la paz. Para nada, eso fue hace poco más de 2 años. Se oye de la creación de la Junta de Paz, y eso me hace pensar en la creación de las Naciones Unidas en 1945 y en la opinión de Herbert Armstrong sobre esta nueva organización. Y tanta gente, líderes mundiales, tenían tantas esperanzas, eran tan optimistas, y el señor Armstrong estuvo allí en el acto inaugural, en la apertura de las Naciones Unidas. Así es como lo describió en La pura verdad, en 1948. Nunca en la historia de la humanidad ha ocurrido algo así. Es la conferencia de líderes mundiales más grande y elaborada que se haya celebrado. He tenido el raro privilegio de ser uno de los pocos escritores y conferenciantes sobre profecía acreditados en la conferencia. Dice, aquí he hablado con estadistas mundiales. Aquí he visto la política del poder en acción. Aquí he sido testigo de algo de las sutiles pero fatídicas artes, habilidades y estrategias llamadas política y diplomacia, en acción viva como instrumentos para la ventaja nacional egoísta. Piensen en ese periodo. El mundo acababa de sufrir la peor guerra de la historia humana. Unos 60 o 70 millones de seres humanos fueron asesinados. 6 millones de judíos fueron exterminados. Y solo un par de meses antes de que las Naciones Unidas tuvieran ese comienzo tan optimista, se había detonado una bomba atómica. Era una época diferente a la actual, y la gente, en cierto grado, tenía una actitud humilde. Decía, miren, esta es nuestra última oportunidad. Si no lo hacemos bien, nos destruiremos a nosotros mismos. La verdad es que el mundo es aún más peligroso hoy que después de la Segunda Guerra Mundial. En aquella época, Estados Unidos estaba cerca de su apogeo de poder, fuerza y dominio. Si queremos hablar del poder de Estados Unidos hoy en día, ahora mismo, oímos mucho decir sí, tiene el ejército más fuerte, tiene lo más fuerte de esto, lo más fuerte de aquello, pero a Estados Unidos no le ha ido muy bien, no en la guerra, desde 1945. No desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué otra guerra, aparte de esa, recuerdan que haya ganado Estados Unidos? Bueno, aquí de nuevo, volviendo a la palabra segura de la profecía bíblica, este libro de aquí, Herbert Armstrong en Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía, habló de cómo Estados Unidos ganó su última guerra. Dios está tratando de llamar nuestra atención. En esta conferencia de la ONU, él dice, en las plenarias de la conferencia escuchamos hermosos discursos con nobles objetivos de altruismo y paz mundial, tal como en la Junta de Paz en enero. Escuchamos todos estos grandes discursos, dice, que se publicarán en los periódicos de todo el mundo para consumo público, pero las sesiones reales se celebran a puerta cerrada en las salas del Consejo del Comité, y allí se libra una feroz batalla por los intereses nacionales. Eso es lo increíble de la conferencia de Davos, que en su mayor parte hubo mucha retórica antiamericana, y Donald Trump apareció y realmente se lo hizo saber a los europeos, y dijo que necesitamos Groenlandia porque Rusia y China van a básicamente todo este discurso de que Europa tiene que ser capaz de defenderse y crear su propio ejército, sus propias fuerzas armadas. Y luego, el presidente Trump, por su parte, dijo que necesitamos Groenlandia para protegernos de China y de Rusia. Y luego, en la misma conferencia, se habló mucho de paz. Sí, paz eterna. Creo que la tendremos a partir de ahora. El mundo se está armando para la guerra. Esa es la verdad. Y este libro dice cómo va a suceder. Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. ¿Cómo encajamos nosotros en todo esto? Bueno, asegúrense de pedir su ejemplar gratuito de ese libro. El señor Armstrong dijo, ya veo la nube de la Tercera Guerra Mundial cernirse sobre esta conferencia. Está hablando de la Conferencia de las Naciones Unidas de 1945. Dice, la vi primero cuando se introdujo indirectamente en todas las conferencias de prensa. Supimos de ello en conversaciones privadas con los delegados en los vestíbulos de los hoteles. Las naciones pueden tener paz, si la quieren,
pero no la quieren. Quieren ganar a costa de otros. Como dice la Biblia, hemos seguido el camino de Caín, del egoísmo, de la división y la lucha. Este mundo está en problemas. El señor Armstrong dijo eso en 1984. Escuchen este clip. El hombre sin Dios está totalmente confundido y no puede resolver sus problemas. Puede pensar en cosas materiales y llevarse bien con la materia, pero al tratar con otras mentes surgen los problemas. Una mente no se lleva bien con otras mentes, y por eso tenemos problemas en el mundo. Y esa es la fuente y el fundamento de todos nuestros problemas en este mundo. Por eso el apóstol Pablo escribió: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Pero Adán rechazó eso, rechazó la mente de Dios, rechazó confiar en Dios, dijo que confiaría en sí mismo, y la humanidad ha hecho eso desde entonces. Las naciones tienen problemas, los individuos tienen problemas. No pueden resolver sus problemas ni sus males. Por eso, Dios cerró el árbol de la vida, y lo cerró hasta que viniera el segundo Adán, Jesucristo. ¿Qué mensaje? Y habló de eso por décadas. Nos dio la verdad. Algunos de ustedes tienen la edad suficiente para recordar cuando hablaba en el programa El Mundo de Mañana o escribía en la revista La Pura Verdad. Solo quiero repasar con ustedes un par de pasajes de la Biblia antes de terminar. Pero, como él dijo allí, realmente al ver Davos, lo que se vio a lo largo de esa conferencia fue un choque de mentes con muchos puntos de vista diferentes. Todos tienen una opinión diferente sobre cómo lograr la paz. Pero entonces la Biblia dice que no sabemos el camino. El señor Armstrong dijo en ese clip que el hombre no quiere la paz, o fue en esa cita que les di. Aquí, en Génesis 6, el señor Armstrong habló del principio, cuando la humanidad fue separada del árbol de la vida. Eso está en Génesis 3, versículos 22 al 24. Aquí, en el capítulo 6, llegamos al momento del diluvio de Noé. Así que han pasado entre 1500 y 1600 años de la historia de la humanidad en estos primeros 6 capítulos del Génesis. Y dice: «Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Bueno, esa es la valoración de Dios, y es bastante correctiva. Algunos dirían que es muy negativa. Es una visión pesimista. ¿No podemos de alguna manera unir a todo el mundo y hacer la paz y resolver los problemas de esa sociedad? Y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Tan malo era? ¿Qué tan malo podía ser? Durante 100 años se burlaron de Noé y su familia. Estaban ahí fuera construyendo el arca. Y todo por esto. Y dijo el Eterno: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado». Pero Noé, versículo 8, halló gracia ante los ojos de el Eterno. Noten el versículo 11. Dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Todo el mundo estaba envuelto en la maldad. Ahora piensen en las escrituras que les di al principio sobre cómo todo el mundo era malvado, todo el mundo estaba engañado. Este era el tiempo antes del diluvio. Y luego miren lo que sucedió después del diluvio. Simplemente volvimos a la maldad. Versículo 13. Dijo, pues, Dios a Noé: «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos». El fin de toda carne. Noé fue testigo. Noé habló la verdad de Dios. La Biblia dice que era un predicador de justicia. Dijo que toda la tierra iba a ser destruida. Herbert Armstrong habló mucho en su literatura de que el pecado universal conduce a la destrucción universal. Tenemos que mirar nuestros pecados, nuestra maldad. No queremos hacerlo porque no queremos arrepentirnos. Queremos seguir haciendo lo mismo de siempre, intentando el mismo ejercicio o construyendo el mismo tipo de organización para, finalmente, traer paz, prosperidad, seguridad, comodidad y amor. Noten ahora Lucas 17.
Acabamos de leer cómo eran los días antes del diluvio. Ahora escuchen lo que Jesús dijo acerca de los últimos días y con qué los comparó. El versículo 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Eso significa que cuando Jesucristo esté a punto de regresar, la tierra se llenará de violencia y maldad. Jesús dijo esto. Si son seguidores de Cristo, deberían saberlo. Jesús dijo que sería igual que en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es decir, estaban viviendo a lo grande. Disfrutaban de la vida. Se burlaban de Noé y su familia. Estaban, tal y como dijo Herbert Armstrong en ese primer clip, dormidos frente a lo que se avecinaba. No tenían ni idea de la explosión que estaba a punto de caer sobre ellos. Y lo mismo ocurre en nuestro tiempo. Por eso no podemos hacer la paz. Se necesita a Dios para hacerlo. Así que siguen adelante. Lo están pasando muy bien. Y luego en el versículo 30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La humanidad debería haber aprendido la lección después del diluvio. La debería haber aprendido después de Sodoma y Gomorra. Pero no lo hemos hecho. Y por eso el fin de toda carne está cerca. Lean lo que dice. Creo que tenemos tiempo. Mateo 24, versículo 21. Si miran los primeros versículos, los discípulos se acercan a Cristo y le dicen, dinos cuándo será el fin de esta era. Dinos cuándo va a terminar todo y cuándo vas a volver a la tierra para ser gobernante, rey de reyes y señor de señores. Y entonces Cristo les explicó todo. Les dio el marco profético. Les dijo, esto es lo que va a pasar. Esto es para lo que deben prepararse. Esto es lo que tienen que buscar. Por eso tienen que velar y orar siempre. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Una gran tribulación. Otro diluvio, en este caso, un diluvio de violencia, un diluvio de tribulación, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Todos morirían. Según lo que dijo Jesús, a menos que Dios intervenga, así terminaría la civilización humana. Dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios intervendrá. Como dije antes, las naciones de este mundo lucharán contra el gobierno venidero de Dios administrado por Jesucristo y los fieles primeros frutos. Pero después de que toda forma de rebelión sea reprimida por la fuerza, finalmente, la humanidad prestará atención y podrá comenzar el proceso de reeducación de la tierra, de la civilización humana, de los seres humanos. En el folleto de mi padre, las epístolas de Pedro, dice, Dios va a llevar a la humanidad hasta el punto donde sabrán que en el hombre no hay esperanza y estén dispuestos a hacerle caso a la palabra de Dios, la Biblia. Él dice, será comprobado que el experimento del gobierno humano fue un gran fracaso y la gente comenzará a entender que necesitan la ayuda de Dios. Y añade, ¿qué mundo será ese? Cuando la arrogancia humana haya sido arrasada, las personas serán humildes y sumisas, listas para aprender de Dios. Será un tiempo hermoso, el maravilloso mundo del mañana. Ese era el nombre del programa de televisión de Herbert Armstrong, El mundo del mañana. Y él explicaba en sus escritos cómo sería. Será una época hermosa y pacífica, una paz eterna. Pero antes de eso, necesitamos comprender y saber por qué el hombre, por qué los seres humanos no pueden alcanzar la paz, y lo que debe suceder antes del regreso de Cristo. Estos libros, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, y luego este pequeño Lo que la ciencia no puede descubrir sobre la mente humana, disponible en inglés. Llamen hoy a nuestros operadores y pidan la literatura gratuita. No tiene ningún costo ni compromiso. Es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos verlos la próxima vez.
Toda nuestra literatura está disponible gratuitamente. Solicite sus ejemplares gratuitos. Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, el increíble potencial humano y las epístolas de Pedro, una esperanza viviente.